I first became interested in taking on Batman when I heard that Warner Brothers was looking to renew and reinvent the franchise. I'd made my last film at Warner Brothers, so I was able to go to them and explain to them the way I saw the Batman franchise being, interestingly, reinvented. From the beginning, my interest was in taking on a superhero story, but treating it in a realistic fashion. I've always been a big fan of the character, but I am by no means any kind of comic book expert. I felt I needed a writer on the project who really knew the character inside out, really knew the comic world. Chris's agent rang me up one day. I'd always wanted to write a Batman movie. I remember telling my mother when I was a kid that I was going to go to Hollywood one day and do a Batman film. And in a way, I'd been waiting my whole life for this call. David, unfortunately at that time, said he couldn't possibly write the script because he only had 8 or 9 weeks until he was going to go off to direct. I said, if I did do it, this is what I would do, and you can just have my ideas for free. And I talked for about an hour and spitballed a large amount of what the film is. And Chris said, wow, that sounds great. He went away again for a few more days. I got a call again saying, you have to do this, you have to do this. I guess he's just such a big fan of the character, he couldn't resist carving out the time to just come on board and work out the story with me and then write the first draft. One of the ironies of this film is it's this massive, massive movie. But the way that the film was created were in sort of very humble settings, so to speak. David and I would meet at my house, out the back of my garage, in my office, and throw ideas around and really start working out the major beats. It was clear to me that if they were going to restart the Batman franchise, something very dramatic would have to be done, something very different. In my opinion, we had to go backwards and tell Batman's origin story. The origin story had never been addressed on film, or really even in the comics. That is to say, there isn't really a single definitive account of the journey of Bruce Wayne into Batman. David Goyer and myself drew very heavily on this great history of this character. It's these key events in Bruce Wayne's life that we know of, and then a lot of very interesting gaps that we were able to interpret ourselves, and those we took to be the most important elements of what makes Batman the great legend that he is. Wait! You could die. At least tell me your name. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. Bruce? Me quedo con esa última frase. Lo que hago me define. Batman. Los hechos definen a una persona. A una que es lo que persona. habían hablado ellos cuando él estaba de civil, no estaba de Batman. Sí. Entonces con esas frases Reconoce a... es como diciéndoles soy Bruce Wayne. Y se ve que él, para caracterizar al personaje, imposta la voz. Siempre se dice el Batman de Michael Keaton, I'm Batman. Y el de Christian Bale, I'm Batman. Sí, mucha más ronca, ¿no? Sí, una menta ahí urgente. Vamos con una cosa muy interesante que es la psicología del personaje. ¿Cómo se trabaja, eso es lo que hablábamos fuera de aire, que se trabaja con esto, los psicólogos trabajan mucho con esto, de hacer terapia de shock. Si tenés miedo, pánico o le tenés terror a algo, lo que ellos trabajan es con una teoría de llevarte y enfrentarte con eso en un shock, en un solo shock. Y él le tiene mucho miedo a los murciélagos por lo que le pasó, esa experiencia traumática cuando era chico, cuando cae en ese aljibe. Sí. Bueno, en lo que va a ser la Baticueva está lleno de murciélagos, entonces él ahí hace caseramente una terapia de shock. Sí, comparto plenamente lo que decís. Pienso que para hablar de la psicología de Batman es muy complejo, por eso es necesario que vean este video. Y voy a decir también que la psicología de Batman, para mí, si vos querés estudiar o analizar la psicología de Batman, tenés que analizar la psicología en conjunto, Guasón y Batman.
Y también la misma psicología de Batman, más allá de esa terapia de shock que lo representa en esa escena tan buena de Nolan, con los murciélagos cuando él es chico, esa terapia también, o ese miedo, es el miedo a la pérdida. Él sufre una gran pérdida. Es el miedo que tenemos todos, ¿no? De perder a un ser querido, a alguien. O a dos, en el caso Unos de tienen él. miedo a la muerte, otros... Bueno, el gran miedo de Bruno Díaz, de Batman, es el miedo a la pérdida. Se define así en un hecho cuando es joven, que lo define y lo transforma en Batman. Y después otro gran hecho que lo caracteriza tanto y lo explica tanto el personaje, es la pérdida de Jason Todd, uno de los primeros Robin. Y se da cuenta que todo aquel que estaba cerca... Por eso Batman es un ser muy solitario, muy independiente, no le gusta trabajar con muchas personas. Porque él sufre una gran pérdida que cambia la historia del mundo de Batman en el año 80, que tras un llamado telefónico a la editorial, el agente dijo que Jason, no había internet, definieron que Jason Todd, el Robin, tenía que morir. Eso fue el gran vuelco, porque era una nueva pérdida desde el lado del héroe. Te pregunto algo ahí, ¿es verdad que murió por 20 y pico de votos? Que llamaron por teléfono. Fue de las votaciones más parejas que hubo en la historia de los cómics. Los escritores no sabían qué hacer, había muchos críticos que decían, ¿qué onda Robin? Y hay otros que decían, no, muy bueno que haya alguien que esté, pero siempre me parece que cuando ellos, mejor dicho, entendieron que el gran miedo de Batman era perder a alguien, bajo su responsabilidad, que era como un padre. Y cuando pasa eso, y lo llamamos telefónico por muy poquito, como decís, es una de las muertes más magníficas en los cómics, porque lo mata nada más y menos que el Joker, de manera muy violenta. Sácame una duda, pues yo tuve hace un tiempo atrás una pelea, con una pelea mediática vía mail, con un programa de El Salvador que se llama Comic Geekos, que es un programa de radio. Son grosos eso. Sí, son re grosos. Y vos te peleaste. Sí, me peleé con uno. No, pues leyeron el mail mío que yo mandé diciendo que habían hecho una encuesta telefónica y habían decidido la muerte de Robin por 20 y pico de votos, 28 votos. Y me decían que no, que estaba hablando cualquier boludez. No, no es cierto. Yo tengo uno de los, uno de los bueno, cómics. Pará, a ver, esto sale en internet mañana. Mañana lo subimos. Yo tengo uno de los cómics, lo voy a buscar en casa, en el cual se habla de tal famoso... A ver, pero igual el que lee Batman y es conocedor del cómic, saben muy bien que la muerte de Jason Todd, de Robin, fue por teléfono, ¿no? Se decidió por una encuesta telefónica. Es algo que no hace falta indagar mucho. Entonces yo tenía razón. Sí. Bueno, vamos con la psicología del personaje. Vamos a escuchar a estos especialistas de la salud hablando acerca de esta terapia de shock que es perfectamente adaptado en la película, el ejemplo que da en ese momento que él enfrenta y confronta todos sus miedos. Vamos, señor director, con eso.